Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga Yo soy Betty Figueredo. y estamos de vuelta con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte 35. Venimos a explicar, a tratar de entender entre todos, porque hay cosas que yo así, eso significaba, había sido, ni yo sabía lo que significaba, evidentemente, ¿verdad? Porque yo estaba, no era pico otra cosa, no, era eso. Así que bueno, entonces vamos a seguir con esta parte, que sería la parte 35 que ya habíamos subido a las redes sociales como versión short y en Instagram y Facebook como versión cortita, digamos de alguna manera. Debo decir a mí que tampoco soy dueña de la verdad, No, no, claro, o sea, pero es siempre. también mucho analizar y mucho pensar qué es lo que verdaderamente se quiere decir con esto, ¿verdad? Porque el paraguayo es justamente el paraguayo tiene esta cualidad de Sí, que con una o dos palabras sí, dice todo un mundo. sí. Te dio un Entonces, hachazo, dice. sí. Sí, Entonces es mucho de filosofía, de psicología y en fin, analizar bien qué es lo sí. que quiso decir Sí, el porque paraguayo. son profundos muchos, ¿eh? Y no Impresionante es. solamente eso, son cosas que vos conversás con amigos, con colegas, ¿verdad? Y eso también existe. O sea, van también Sí, intercambiando sí, sí. ideas y hay Pero gente que colabora. realmente es una particularidad del paraguayo de tener esa capacidad de decir Mm, tanto con tan pocas palabras. totalmente. Y bueno, no, entonces ahondamos la parte 35 y la primera es el famoso pelota Yara. Pelota Yara Sí. es el acaparador, Mm, es el que no delega. mm, Es una forma de referirse a las personas que quieren tener todo bajo control. mm, No quiere delegar, mm, todo tiene que controlar él. Y literalmente era mí, yo era una pelota yara cuando era mi tacuña y descubrí eso mm, hace poco, me puse a analizar y dije yo, mm. bueno, caramba, ¿Qué yo fui una hacías? pelota yara cuando era mi tacuña y ¿Qué hacías? resulta ser que mi papá fabricaba pelota, Ah, entonces me regaló era una, talabartero, sí. me regaló una. Mm, Y los mitaí del barrio, que eran todos nenes, mm, yo era la única mitacuña y mm. pero era la dueña de la pelota. Era como de... Entonces no tenían otra que aceptarme en el equipo para poder tener la pelota de cuero Ajá. tan deseada, porque siempre se jugaba con pelota de trapo, ¿verdad? Mm, O por ahí cuando se faenaba cerdo, por ejemplo, la vejiga del animal ujú, faenado se ujú, inflaba y se ujú. utilizaba como pelota. Mm, Bueno, entonces esa era la condición, que yo tenía que formar parte del equipo si querían jugar con mi pelota. me gusta. Pelota ya era total. La reina del barrio. La... No la reina del sur, ¿verdad? ¿Qué Bueno, poder tenía yo con la pelota? bueno. Bueno, la verdad que ahora me causa mucha gracia porque sí, eran todos unos nenes. Me odiarían profundamente porque posiblemente erraba más goles después creo que me pusieron en el arco. Para que no jodas más. Ay, no. Bueno, pero son recuerdos tan Ay, lindos. bueno, me encanta. Otro. Este es un clásico, el famoso. ¡Ay, qué escuelita, pe! ¿Quién no entró en la escuelita? No Sí, una vez, muchas veces. no nos cansamos. Sí, bueno, ¿y qué escuelita? Pues lo que significa es que te engañaron, Sí. que te embromaron y te das cuenta tarde, cuando ya no hay nada que hacer. Mm, Eso es lo que, oye, qué escuelita. Pe. mm, Y bueno, cuando se paga por eso, por querer saber, mm. por distraído, por bondadoso, por confiado, en fin, eso es verdad. Está adormilado y los chicos ya Se te metieron en la metieron en la escuelita. escuelita. Sí, totalmente. Ay, bueno, sí. Ay, este es muy simpático. No falta el amigo celoso o la amiga celosa que te dice, enmendana que sé. Sí, generalmente hay personas que admiran tanto a otra Sí. y se las pasa hablando de sus virtudes y Mm, cualidades. mm, Entonces ya, cuando ya está muy cargada la cosa, le dice, mm, enmendanas ese. mm. Ese es el corolario, ¿verdad? Sí, Enmendanas ese. sí. Casate con él, Cásate con él o con con ella. ella. Sí, es así. Genial. Bueno, la siguiente es hoy cola pa.
oikola pa'a. Ujú. Y sería lo que es el palo en la rueda aramí. Sí, Es la traba. sí. Cuando te traban, por ejemplo, una gestión, un juicio, alguna cosa que vos estás gestionando o algún proyecto que vos presentás con ilusión, y allá por el camino a alguien no le gustó, no le resultó gracioso, entonces, como ima la tranca, como ima el palo en la rueda. Entonces, hoy coma la pa'a. Ya se te trancó, se te encajonó o encajoneó, como dicen la gente hoy día, y paró, se quedó ahí. Ese es el hoy coma la pa'a. Oikola pa'a. Bueno, y el último por esta tanda, que también Habla se de usa pa'a. bastante. Opa'a oyoje. Opa'a oyoje. Este es otro tipo de pa'a. Sí. Bueno, por ejemplo, cuando se arma una moqueteada, Sí. todos contra todos, y si pasa por ahí un perro a mí, liga también, una patada. Y se da mucho, por ejemplo, en los partidos de fútbol, se ve últimamente muchísimo en las graderías. Sí. Y también en las asambleas políticas, ¿verdad? Vos ves que vuelan sillas, bueno, todo el mundo se trenzan, todos contra todos, reciben un sillazo, un empujón, y ese es el opa'a oyoje. No sabes ni dónde empezó. No sabes ni por qué le pegaste, ni a quién le pegaste, pudiste haberle pegado a tu hermano, a un amigo, pero exacto, así mismo, ese es el opa'a oyoje. Un punto de diferencia y ocurre esto. Y lastimosamente en los estadios es lastimoso porque el deporte pues es algo que debería de unir y no llevar el fanatismo a esos extremos, ¿verdad? Y termina opacado. Y totalmente. Ya muchas veces las familias temen ir, llevar a los niños que tanto quieren ir a ver un partido de fútbol, pero es un riesgo, un alto riesgo que se corre. Asistiendo a esos eventos. Bueno, con esto concluimos entonces la parte 35 de los dichos y frases de los paraguayos. Recordamos que todo esto ya se encuentra en nuestras redes sociales y que pueden ir y ver lo que ya hicimos, lo que ya se subió. Vamos subiendo cada tantito cosas nuevas, ¿verdad? Vamos cargando nuestros canales y nuestras redes sociales con cositas nuevas, pero igualmente hay muchísimo que ver. Así que bueno, recordarles también de tu página web www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran muchísima información qué sé yo, contenido, información tuya, tus comienzos, fotografías, hay una galería hermosa. Todo lo que necesiten saber de Betty Figueredo, si tienen algún trabajo del colegio, que muchísimo se suelen comunicar con nosotros a través del WhatsApp. Bueno, ahí está todito. Es lo que te quería decir ahora. A mí frecuentemente nos solicitan datos, pero qué mejor que acudir a esa página porque ahí están verdaderamente las fotografías, publicaciones periodísticas, tienen la información más veraz. De primera mano. De primera mano en la página. Exactamente. Y bueno, es una opción más que damos de poder encontrar ahí todo, ahí los links para las diferentes plataformas o cosas que hayamos subido, tanto música como de podcast, ¿verdad? Recuerden que todos tus discos o prácticamente todos tus discos están justamente en las plataformas digitales, que ahí encuentran todo. Tanto se puede comprar como se puede descargar y escuchar. Exacto. Así que tenemos todavía la deuda de subir hay un nuevo volumen, la parte 2 de lo mejor de Betty Figueredo. Sí, estamos en eso. Está así, en ciernes, como se dice. Sí, estamos Pero en en cualquier momento, si Dios quiere, vamos a poder ya contar con ese material también. Y bueno, con esto nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Vivencias. Nos vemos a la próxima. Dios mediante así será.